Ahora estudiemos la otra vertiente de la fe. En el estudio anterior hablamos que la fe es el poder más grande. La otra vertiente de la fe es la seguridad y la confianza. Y llamo vertiente a la fe porque está viva, tiene movimiento y fluye. Así es como se debe comprender. Ver la fe como un movimiento constante que facilita tener seguridad y confianza nos ayuda a entender que ésta está viva dentro de nosotros. Y la seguridad es como lo dice Hebreos 11:1. Es la certeza de lo que se espera. El estar seguro de la actuación es mantener una certidumbre de lo que se piensa, se desea y se hace. Esas apreciaciones dan cierta firmeza con relación a una posición estable y confiable. Esto también hay que sentirlo, que no falla. En cuanto a la confianza, es esperar firmemente que lo que se piensa y desea suceda, y suceda de una forma previamente determinada. Y ese suceso, aunque sea difícil o extraordinario, debe darse porque así se desea y se espera. Esa es pues la fe bajo la perspectiva de la seguridad y la confianza. Dios así lo quiere. Él desea que la persona tenga fe y la ha facultado para que todo lo que se quiera será hecho con su ayuda y poder. Cuando estudiamos en la Biblia la fe, encontramos a hombres y mujeres que, aunque no sabían todos estos términos, llegaron a hacer uso de esta, logrando hazañas increíbles. Las referencias testifican que sí es posible también para nosotros poner en práctica ese concepto de la fe. Otro aspecto fundamental de la fe es que hay que sentirla para expresarla. Si se siente, es más fácil expresarla. Y para sentirla es necesario conocerla y apreciarla. Luego de esa sensación se puede mostrar. Así la fe tiene expresión. La fe se mueve y quiere mostrarse. Es como un volcán en erupción. Esta fe no se puede ocultar, no se puede retener, no se puede contener. Fluye con fuerza, con conocimiento, con autonomía y autoridad. Este mensaje se titula Fe, Seguridad y Confianza en Dios. Y el primer punto es la inseguridad y la desconfianza de los que poco creen. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 30, dice: Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Este texto tiene que ver con la percepción de Jesús en cuanto al afán y la ansiedad que presentaban sus seguidores, males de aquellos que tienen inseguridad y desconfianza. Sí, el Señor Jesucristo los aborda para enseñarles que por más que se afanen, por más que tengan ansiedad por la vida, por las situaciones terrenales, por lograr sus objetivos, sus metas, les va a bloquear, les va a impedir desarrollar procesos mentales mucho más positivos para alcanzar todo lo que ellos desean. Quien tiene afán y ansiedad significa que son personas inseguras y desconfiadas. No creen ni siquiera en ellos mismos. No analizan que tienen todos los dones, las capacidades, las habilidades y las competencias para poder alcanzar sus objetivos. No se creen a sí mismos. Pero cuando el Señor Jesucristo
les plantea que Dios tiene control de todo, que Dios es el ayudador, que Dios ve lo que sucede en el ser humano. Entonces propone que este tipo de situaciones no se deben presentar en aquellos que le creen, porque hablando de una manera muy clara, quien desconfía en Dios, quien tiene inseguridad en Dios, pues está solo, lucha solo, quiere alcanzar todo por sí mismos, no con la ayuda de Dios. Demuestran quien tenga afán y ansiedad que no tiene fe en Dios, que no espera alcanzar sus objetivos con la ayuda de Dios, con el poder de Dios, que es mucho más grande al poder que puede tener una persona. Jesucristo entonces les plantea a los discípulos que la hierba del campo se ve tan viva, tan bonita, tan floreciente, cuánto hará mucho más al ser humano, que es su criatura predilecta, su criatura amada, su criatura a la cual le ha puesto todo su interés para que viva bien. Logramos entender entonces que el Señor Jesucristo plantea en estos textos, desde los versículos 25 hasta el 34, que si el hombre sigue afanado, que si la mujer sigue en esa lucha de ansiedad en la vida, es porque no le tiene a Él, no confía en Él, no tiene su fe en Él. Otro texto que nos ayuda a comprender sobre aquellos que tienen inseguridad y desconfianza es el que muestra aquí Mateo capítulo 11, desde los versículos 2 hasta el 5. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús, les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. En este texto bíblico vamos a encontrar algo que empieza a hacernos sentir un poco identificados con aquel hombre que, siendo Juan el Bautista, dudaba que Cristo fuese el Mesías. Había en él una inseguridad y una desconfianza. No estaba muy seguro en estos últimos tiempos que él fuese el Hijo de Dios anunciado en tiempo atrás. Y uno se pregunta, si él lo anunció, cuando lo bautizó declamó que él era el Cristo, el que había de venir, y viendo sus obras y escuchando sus mensajes por referencia o directamente, ¿cómo ahora duda que Jesús sea el enviado, el que está en el mundo para salvar a la humanidad, para perdonar a todos aquellos que se arrepientan y puedan iniciar una nueva vida? No hay ninguno que se pueda salvar de esta situación de incertidumbre, de duda, de inquietud, para saber que hay una certeza, como lo plantea Hebreos capítulo 11, versículo 1. Por fe es que nosotros entendemos que las cosas son como Dios las plantea, que las cosas se hacen porque hay que tener esa confianza, esa seguridad para creerlas, para asimilarlas. Así son como Dios en este caso las ha planteado y no hay que dudar de ninguna de ellas. Segundo punto,
con seguridad y confianza se reciben grandes milagros. En el libro de Mateo, capítulo 9, versículos del 20 al 22, encontramos una historia muy interesante para aprender. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Este es el caso de aquella mujer que, habiendo padecido por 12 años, que habiendo gastado todo su dinero en médicos y en medicamentos, ahora solo le resta buscar a alguien que le pueda sanar de su enfermedad tormentosa. Y conoce que Jesús está haciendo milagros, que ha dado salud a muchos enfermos, los ha curado. Conoce que Jesucristo tiene un poder muy grande y entonces concibe la seguridad y la confianza que yendo donde Él, que tocándole aunque sea el borde de su vestido, ella será sana. Va, toca por detrás el borde del vestido del Señor Jesús e inmediatamente queda sana. Esa certeza que ha concebido en su mente y esa seguridad y confianza de lograr su objetivo a través del toque del borde del vestido del Señor Jesús hace posible el milagro. Por eso el Señor Jesucristo la exalta, la felicita y no solamente se conforma con haberla sanado, sino que también le da la salvación del alma, porque es tan interesante encontrarse a personas que con esa mentalidad de certeza, de seguridad, de confianza en Él, va a provocar siempre grandes milagros. La gente que quiere lograr grandes milagros tiene que tener la seguridad y la confianza de lograrlo a través de Cristo Jesús. Veamos ahora otro testimonio. En el libro de Marcos, en el capítulo 10, los versículos 51 y 52, encontramos a un hombre que logra, por seguridad y confianza en Cristo Jesús, su sanidad. Este es el caso del ciego Bartimeo. Observemos desde los versículos 46 cómo él, al saber que Jesús viene caminando donde Bartimeo está sentado y entendiendo por oídas que él hace milagros, que ha sanado a muchos enfermos y especialmente a muchos ciegos, se levanta con resolución, ve aquí la seguridad, ve aquí el deseo, y empieza a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Sus gritos, para que fuesen oídos por el Señor Jesús, tuvieron que ser con un tono muy alto. Y no solamente gritó una vez, gritó con insistencia porque entendía que si Jesús lo escuchaba, entonces podría venir hasta donde él o él hasta donde Jesús para lograr lo que quería, el ser sanado de su ceguera. Y así lo consiguió. Fijémonos que los apóstoles intentaron callarlo. Los apóstoles buscaban la manera que este hombre, aunque estuviera necesitado de salud, no perturbara al Señor, no detuviera al Señor que iba de camino a Jericó. Pero Bartimeo tenía un propósito muy definido, y ese propósito era que si Jesús le escuchaba, que si Jesús se diera cuenta de su situación, lo iba a atender
y lo iba a sanar. Por eso el versículo 51, ya con Jesús, le pregunta al maestro, bueno, ¿qué quieres que te haga? Entonces el ciego le dice, maestro, que recobre la vista. Así, determinante, muy seguro, muy confiado. Le responde con una frase que es el tema de este mensaje y del anterior, cuando le dice, vete, tu fe te ha salvado. Esa frase es tan interesante en respuesta al interés que puso el ciego en Jesús. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Una respuesta a la solicitud de alguien que tuvo seguridad y confianza. La fe en Jesús con seguridad y confianza es para ver grandes milagros. Es para ver la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios a través de Cristo Jesús. Tercer punto. Jesús se agrada de las personas que tienen seguridad y confianza en Él. Veamos dos casos también, hay muchos en la Biblia, pero veamos estos dos casos para entender el agrado, el regocijo, la alegría que siente el Señor Jesús cuando las personas tienen seguridad y confianza en Él. En el Evangelio de Mateo capítulo 8, versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Este es el caso de aquel centurión que vino a Jesús pidiéndole que le ayudara porque tenía un siervo que estaba postrado en cama. Y vino a Jesús. Este hombre que tenía una autoridad civil, un hombre que tenía un cargo de jerarquía, una persona que tenía a su disposición muchos siervos, muchos soldados, está frente a Jesús pidiéndole por favor que le sane a su siervo, a quien él apreciaba muchísimo. Jesús, por supuesto, accede a la solicitud y quiere ir hasta su casa. Pero el centurión, entendiendo que así como él tiene autoridad sobre muchas personas, no quiere ejercer esa autoridad ante Jesús. No quiere demostrar que él le está diciendo al Señor Jesús o lo está mandando a que vaya a sanar su siervo. Por eso él dice algo muy interesante. Di la palabra y mi siervo sanará. Entonces el Señor Jesús comprende la intencionalidad del centurión y entiende también que el centurión tiene seguridad y confianza en la palabra de Jesús, en el poder de Jesús, que a distancia se puede lograr la sanidad de su siervo si el Señor Jesucristo lo hace. Entiende también que el poder del Señor Jesucristo alcanza a derrumbar las distancias. Por eso le dice, tú puedes ordenar que esa enfermedad de mi siervo salga de su cuerpo y sea sanado. Por eso el Señor Jesucristo lo alaba. El Señor Jesucristo se siente feliz con esta persona que tiene seguridad y que tiene confianza en que Él le puede sanar desde donde está. Por eso lo alaba y lo dice delante de todos. De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Se siente el Señor Jesús feliz de escuchar a alguien con esa fe, con esa seguridad, con esa confianza en Él. Por supuesto, este siervo es sanado a partir de la palabra que el Señor Jesús dice en ese momento y en ese lugar. Otro caso donde el Señor Jesucristo se regocija y se siente feliz es de aquella mujer que recibirá un milagro para con su hija.
En el libro de Mateo, en el capítulo ahora 15, versículo 28, entonces respondiendo Jesús dijo: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esa expresión del Señor Jesús, «Oh mujer, grande es tu fe», es una frase que indica que el Señor Jesús tiene una satisfacción al escuchar a esta mujer que siente, que tiene la seguridad, que tiene la confianza en Cristo Jesús. Y ese pasaje, cuando lo estudiamos desde el versículo 21, estoy en Mateo capítulo 15, encontramos que hay como especie de una contrariedad, porque la mujer ha venido a Jesús, le ha pedido el favor que le sane su hija, pero Jesús la pone a prueba. Ella ha venido con certeza, con seguridad, a suplicarle por su hija. Y por eso entra en un diálogo para que ella siga persistiendo, para que ella siga confiando, para que ella tenga la seguridad que Jesús va a sanar a su hija. Él siente algo tan especial en su corazón al saber que esta mujer tiene una seguridad y una confianza ciega, plena, grande, que Jesús va a sanar a su hija. Por eso llegó, por eso aprovechó que Jesús estaba en esa ciudad y le solicitó la intervención para que su hija fuese sana. Interesante ver cómo se agrada a Cristo Jesús. Interesante ver cómo Jesús siente una admiración por esta mujer. Y delante de todos, especialmente dirigiéndose a ella, la exalta, la alaba y dice algo muy interesante: hágase contigo como quieres. Fíjese que el Señor Jesucristo le responde: tú tienes seguridad, tienes confianza en mí, pues entonces yo tengo seguridad y confianza en que lo que tú pides, en que lo que tú necesitas se resuelva como tú lo has planteado. Así como tú te lo imaginaste, así va a suceder. Eso quiere decir que ella en su mente concibió la idea: si voy a Jesús y si le hablo, insisto, mi hija será sana con el poder de Él. Entonces Jesús dice eso: hágase contigo como quieres. Es que la seguridad y la confianza tienen que incubarse en la mente generar esa confianza, esa seguridad, esa certeza, que es lo que plantea realmente Hebreos capítulo 11, versículo 1. Conclusión. Estamos ante una panorámica que requiere reencontrarnos con aquella fe que todos tenemos. Cada uno de nosotros nació con ese atributo, con esa facultad, con ese don de Dios, la fe. La fe es algo que todos poseemos, que debe descubrirse para poder aplicarse. Y estamos hablando de eso. Pero para descubrirse y para aplicar se requiere que haya una disposición mental y espiritual para poder entender que si es cierto que tenemos fe, que si es cierto que es una facultad de cada ser humano, entonces tenemos que tener seguridad y confianza que todo lo que se pida a Cristo Jesús será hecho, porque así lo concebimos, porque así lo deseamos, porque así, usando la frase que el Señor Jesucristo le dice a esta mujer: hágase contigo como quieres, asimismo, todo lo que querramos lograr con Cristo Jesús, lo vamos a obtener. Esa es la fe que el Señor quiere. Y disfruta el Señor Jesús al ver que las personas tienen este tipo de fe. Lo agrada, lo hace feliz cuando alguien actúa con seguridad y con confianza en Él. Aplicación. Aprendamos, mis queridos amigos y hermanos, que si hay seguridad y confianza en Cristo Jesús, se logran grandes cosas. Se logra lo imposible, concibiendo en la mente previamente esa concepción. Así quiere el Señor que lo hagamos. Hoy es el día para aprender que la fe está en cada uno, que tiene que ser segura
y confiada en que se va a lograr lo que se desea con el poder, con el amor y con la misericordia de Cristo Jesús. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.